Y bueno, fue antesala de la entrevista que empieza a continuación con el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, con quien tenemos mucha cosa para conversar en esta jornada. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto estar acá. Muchas gracias por venir. Por supuesto que hablaremos mucho de presupuesto, porque es el tema del momento y la educación está muy asociada a esa discusión, pero en la portada de la diaria de hoy también hay novedades. En la portada se anuncian, y en el interior de la diaria y en las notas en la web están ya con profundización, vinculadas a los cambios en el proceso en su momento conocido como transformación educativa, que plantea hacer el actual gobierno. En una nota escrita por nuestro compañero, editor de Educación, Facundo Franco, se informa que sobre la base de la hoja de ruta definida por el CODICEN de la ANEP meses atrás, se aprobó por unanimidad este martes una serie de cambios a aplicar a la transformación curricular integral realizada en el gobierno anterior. Y continúa la nota diciendo que el proceso de trabajo inició en junio con la formación de equipos de trabajo, en el caso de secundaria y UTU, integrados por las respectivas asambleas técnico-docentes nacionales, lo que no ocurrió en el caso de inicial y primaria, y en esos espacios se generaron informes con acuerdos que fueron puestos a consideración de las ATD, de los centros educativos en todos los subsistemas, que elaboraron insumos centralizados posteriormente por la Dirección Ejecutiva de Política Educativa del CODICEN, a cargo de Antonio Romano, quien elaboró la síntesis final que se aprobó, y eso es la noticia que la diaria publica en esta jornada. Grosso modo, para empezar a aproximarnos a este tema, ¿cuál es la principal orientación o cuáles son las principales orientaciones de estos cambios que decide introducir el actual gobierno? A ver, cuando digamos, la administración que asume con un inicio de curso ya comenzado, digamos. Nosotros empezamos a trabajar el 26 de marzo formalmente, y allí había un conjunto de cosas que tienen que ver con lo que fue la reforma curricular, que estaban en curso y que sería muy malo cambiar, digamos, con año lectivo comenzado. Y lo que hace la administración es aprobar un conjunto de hojas de ruta que tienen que ver con algunos temas que no podían esperar el presupuesto. Entonces ahí tenemos la generalización, la universalización de 3 años, la extensión del tiempo pedagógico, la mejora de los aprendizajes, la reforma curricular, la culminación de ciclos, los temas de asistencia. Y lo que hicimos fue plantearnos de un conjunto de cuestiones que hacen a los programas. Recordemos que en la administración anterior se cambió el marco curricular nacional, se cambiaron las progresiones de aprendizaje, se cambiaron los programas de asignatura y de grado. Y por lo tanto, discutir lo curricular o trabajar sobre lo curricular implica mucha cosa. Los tiempos eran perentorios. Para nosotros era clave que existieran unas primeras correcciones este año, y esto implicaba que nosotros a esta fecha tenemos que tener ya esas primeras correcciones, porque esto dispara procesos de elecciones de cargos y horas y inscripciones de estudiantes. Es decir, hay un conjunto de cosas de reglas de juego que tienen que estar claras para el año que viene, y es así que en cada dirección general se conformaron grupos de trabajo para abordar las cuestiones que fueran posibles de abordar este año. Hay otras que quedan pendientes como para seguir conversando y seguir trabajando el año que viene. Estos grupos básicamente lo que hicieron fue ordenar un conjunto de cosas que tenían problemas conceptuales, ¿no? Desde cómo se llamaban los espacios curriculares. Ciencia del ambiente era muy cómico, porque en un caso quería decir geografía, en otro caso biología. Bueno, cuando hablas de espacios curriculares, son lo que las materias, materias, las asignaturas. Exacto. Ahí hay simplemente cambios de denominación. No solo, porque en realidad a veces la denominación también lo que orienta es qué es lo que acontece ahí adentro. Después nosotros teníamos también un conjunto de definiciones que se habían tomado, en las cuales Uruguay planteaba un currículo donde había una sola perspectiva de cómo enseñar y cómo aprender, que era el marco competencial. Ahí los grupos tanto de primaria como de secundaria como de UTU lo que visualizaron es que hay contenidos y hay competencias, y que las dos cosas tienen que quedar incorporadas. Eso es más, se ajusta más a lo que es
el marco legal en Uruguay, pero además el ejercicio de la profesión docente en Uruguay. Y después hay un conjunto de definiciones que tienen que ver con cuáles son los trayectos por los cuales circulan los gurises cuando cursan educación media. Ahí tenemos una doble tensión, digamos. Por un lado, esto de educación media tiene un desafío en la culminación de ciclos y por lo tanto hay que repensar lo curricular en virtud de eso, pero a su vez tenemos la demanda de lo terciario, de la educación superior, de que determinados conocimientos sean adquiridos en la educación media y en esa tensión, digamos, se juega esto de la diversificación de los bachilleratos, revisar algunas cuestiones que estaban planteadas con respecto a lo que es la navegabilidad, es decir, la posibilidad de cambiarse de orientación una vez que uno elige, se da cuenta que eligió mal, que no le gusta y quiere cambiarse, y eso era muy costoso para el estudiante. La reforma curricular trajo esa posibilidad, pero la resolvió muy mal. Entonces, en el caso, por ejemplo, del bachillerato técnico profesional en UTU, que tiene mucha carga de taller en el primer año de media superior, sí, está bien, era legal, pero los gurises no pudieron continuar en la nueva opción que habían hecho. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas que se empiezan a intentar ordenar, a corregir, con la idea de, primero, que los gurises aprendan más, que todos terminen y proteger la trayectoria. Estas primeras definiciones lo que permiten es disparar los procesos de elección de horas. Para los de afuera del sistema educativo, nosotros necesitamos ordenar esto porque los docentes en Uruguay son los mismos y tiene que elegir el Consejo de Formación en Educación, tiene que elegir secundaria y tiene que elegir la UTU. Y si uno no resuelve esto bien, el año que viene, cuando arrancamos las clases, tenemos, como nos encontramos este año, 17.000 horas sin cubrir. Y eso es lo que hace que los gurises estén boyando en los centros, salgan temprano, entren más tarde, es decir, genera todo un conjunto. Y se pierden horas de clase, aparte. Se pierde clase, pero además en esto de una de las cuestiones que nosotros tenemos que mejorar es el tema de la asistencia, es decir, Uruguay puede tener los mejores centros educativos, las mejores propuestas curriculares, pero si el pibe no está, no tienen sentido, y ya sabemos que la presencia de los adultos que tengan las horas asignadas, etcétera, incide en cómo los gurises arman la agenda cotidiana, en si vale la pena movilizarse para ir por hoy justo tengo 3 horas porque el resto está sin cubrir. Entonces, bueno, ahí hay un conjunto de temas que había que resolver para poder disparar el proceso de elección de horas. Para centrarnos en uno de ellos, que creo que es uno de los puntos en los que se marca un contraste más fuerte con algunos de los cambios introducidos por el gobierno anterior, que el propio elenco de gobierno anterior más reivindicó en su momento. Esto de generar una malla curricular con programas basados en contenidos. Esto supone correr definitivamente para un costado el enfoque en competencias o ir hacia un sistema, si se quiere, mixto. A ver, esto lo que supone es ir hacia un sistema mixto, porque efectivamente nosotros tenemos propuestas que desde hace muchos años están formuladas en base a competencias, concretamente la formación profesional básica de UTU está planificada así, está pensada así. Lo que sucede es que se había establecido el marco competencial como la única forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje, y esto no se ajusta a lo que pasa en las aulas, pero tampoco sería deseable pensar que hay una sola forma de ejercicio de la docencia y hay una sola forma de enseñar y hay una sola forma de aprender. Nosotros creemos que con lo que se resolvió ayer, que es encomendar a generar una revisión de esto, va a facilitar, por un lado, a los docentes la planificación de sus clases, de sus cursos, pero también va a posibilitar esto de la invención pedagógica, es decir, no hay que estar todo el tiempo mirando el recorte curricular, sino también hay que estar mirando cómo eso se relaciona con los gurises concretos que tenés en el aula. Yo entiendo, capaz que debí empezar por ahí, que esto de contenidos o competencias o una especie de híbrido, ¿no? Un sistema o una malla curricular que tome en cuenta los dos aspectos, es algo que está muy lejos de la comprensión de quienes no siguen los asuntos educativos. ¿Cómo podemos explicar rápidamente las características de cada uno de esos enfoques? A ver, básicamente los contenidos es lo que se aprende, digamos, ¿no? La revolución oriental, eso es un contenido. La competencia es la capacidad de hacer que
se produce en el estudiante cuando se aprende ese contenido. Entonces, es lo mismo, digamos, para la ciudadanía es algo que hay que aprenderse o algo que hay que demostrar que se hace. Para la parte más de cómo ordena el docente su trabajo, hay una diferencia porque cuando vos tenés un currículum mixto, permite pensar a veces por contenido y a veces por competencia. Esto no es una innovación uruguaya, es decir, cuando uno mira, no sé, Finlandia, que es una de las cosas que siempre se cita, Finlandia tiene competencias, pero del otro lado tiene contenido, no solo tiene contenido, sino tiene cuántas horas hay que trabajar de cada disciplina. A los efectos de la ciudadanía, lo que importa, me parece, de los programas es que en los programas está el recorte de conocimiento que nosotros queremos que aprendan los gurises cuando transita por el sistema educativo. Ahí teníamos esta discusión que es más técnica, pero teníamos otras discusiones que son, digámosle, técnico-política. La Secretaría Nacional de Drogas, cuando cambiamos de gobierno, nos plantea los equipos técnicos de la Secretaría, es decir, que venían del periodo anterior, que ellos habían hecho un conjunto de sugerencias vinculadas al tema drogas, uso de sustancias, ¿no? Que no habían sido incorporadas en lo curricular. Bueno, esas cuestiones ingresan en esta revisión de los programas. La cuestión vinculada a la educación sexual integral es una cosa que cuando nosotros asumimos, la UNFA nos hace un informe donde nos trae un conjunto de evidencias de que esto se había deteriorado, tanto lo que tenía que ver con la educación sexual integral en los centros educativos, como la sífilis de adolescentes, como lo que tenía que ver con los niveles de logro en materia de aprendizaje, es decir, empezábamos a tener un sesgo de género en los logros en matemática, donde a las niñas les iba peor. Tenemos un conjunto de opiniones de los estudiantes que son más, pongámosle, regresivas o por lo menos contraintuitivas en lo que uno le parecía. Es decir, los gurises cada vez perciben más que la tarea de la mujer es criar a los hijos. Entonces, cada vez perciben más eso. Entienden que eso es así. Entonces, bueno, ahí hay un conjunto de cosas que están aconteciendo y que tienen que tener un tratamiento en materia de lo que se aprende en el sistema educativo. Entra ESI. Bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con educación financiera, que es parte de las cuestiones que ingresan también a lo curricular, y en esto tenemos, ¿no? Desde lo... Digamos, en Uruguay todo el mundo empezó a hablar de educación financiera porque se afanaron $700 millones en las cuestiones ganaderas. Bueno, las estafas en general están en auge o son mucho más frecuentes, entre otras cosas por los medios tecnológicos de los que disponemos hoy. Y además está habiendo un problema en la región, que en Uruguay todavía no tiene una expresión tan fuerte, donde los gurises apuestan, donde los gurises compran criptos, donde tenemos a 700.000 uruguayo endeudado. Es decir, efectivamente la educación financiera, aprender a manejarse en este mundo, ¿no? Porque ya no es que vos vas al banco, sino que está acá el banco. Bueno, es parte de las cuestiones que ingresan en la conversación de lo curricular. Ya que mencionaste cuando empezaste a dar ejemplos de lo que ingresa en lo curricular a la educación sexual integral, vuelvo a la nota publicada hoy por La Diaria con estos adelantos de los cambios que el gobierno está impulsando en este momento. Dice la nota que el CODICEN también formalizó justamente la inclusión de la educación sexual integral en todos los subsistemas de ANEP, lo que implica que estará presente desde la educación inicial a la formación docente. Me quiero concentrar en esto. En general, cuando se habla de educación sexual, hay algunos sectores de la población que reaccionan hasta con temor a aquello que se inculque o se aborde, sobre todo en los niveles de menos edad. ¿Cómo se aborda, por ejemplo, a nivel de educación inicial? ¿Por dónde va la propuesta? A ver, te voy a contestar con cosas que ya están como muy estudiadas, ¿no? Esto de, aparece un sesgo en el nivel de logro en matemática en gurises chicos, en la evaluación estandarizada, y esto, las niñas y los varones tienen el mismo desarrollo como para aprender matemáticas. ¿Qué es lo que se ha investigado en el mundo? Es que, bueno, hay unas formas de ser niña y unas formas de ser varón que se construyen en la familia, en la comunidad, pero también en la institución educativa, que implica que el varón arriesga más, que el varón es el que más participa, más
puede resolver problemas y que la niña es la que arriesga menos, que es la que lee mejor, que es la que no resuelve problemas. Y esto está estudiado, se construye desde inicial, asignando tareas cuando vos distribuís una tarea en grupo para resolver un problema matemático o para hacer un experimento científico, y al varón le toca manejar los instrumentos y a la niña le toca hacer de secretaria de actos. Dirán, esto es una pavada. Bueno, no es una pavada, porque eso está marcando las posibilidades de qué piensan esos gurises que pueden hacer. Y esto se trabaja en inicial. ¿Y eso forma parte de la educación sexual? Y eso forma parte porque eso construye roles y comportamientos esperados. Sucede lo mismo cuando se sale de la institución educativa, quién es que formula las preguntas en una salida didáctica, quién es que no. Entonces, esas cuestiones, porque a veces la gente piensa que esto es solo la cuestión biológica. Bueno, es que el término sexual va por ahí. Yo mientras escuchaba pensaba en género como concepto. Exacto. ¿No debería estar más presente capaz que en el rótulo esa palabra? Es que es un conjunto de temas que afortunadamente en Uruguay se vienen abordando desde hace más de 20 años. Es decir, acá hay gente que ha trabajado mucho por esto, de todos los partidos políticos, y que lo que tenemos es que en los últimos años, y esto no tiene que ver, yo no estoy poniendo en relación con una política educativa del gobierno anterior, lo estoy poniendo en relación con los cambios de la sociedad. Es decir, hay un deterioro de estas cuestiones en los niveles de logro, las perspectivas de los gurises, los indicadores sanitarios que hacen que se nos prendan las luces amarillas. Otros cambios que destaca la nota de la diaria están vinculados al bachillerato. Dice textualmente que en los 2 últimos años de la educación media es donde se van a realizar más modificaciones, más allá de que se mantiene la opción de bachillerato general, es decir, sin un trayecto pensado en la continuidad de los estudios en la educación terciaria. Se definió aumentar las opciones de cursada ya desde el segundo bachillerato, o mejor dicho, ya desde segundo de bachillerato, lo que antiguamente definíamos como quinto de liceo. En dicho grado habrá 2 orientaciones nuevas. Concretamente, el trayecto de ciencia y tecnología se diversificará en 2 posibilidades, biológico o matemático. ¿Qué buscaron o qué buscan con esta definición? A ver, ahí lo que se busca es que la política educativa ayude a una trayectoria de aquellos que tienen determinada interés por determinados recorridos. Cuando vos lo fusionás o no permitís la especialización, te estás perdiendo aquellos gurises que tienen una beta como muy clara, que es matemática, lo que le gusta, o que es biología, medicina, ¿no? Es esa lógica. Y yo creo que ahí había como una apuesta que tenía que ver con fusionar para simplificar la trayectoria, pero eso también los deja a los gurises en una situación de debilidad cuando entran a niveles superiores. Entonces, lo que trabajan los grupos que se conformaron es, bueno, nosotros podemos diversificar el trayecto teórico, digamos, la política educativa te puede recomendar que si vas a hacer ingeniería te conviene hacer este recorrido. Pero al permanecer el bachillerato general también estamos diciendo, bueno, también estamos protegiendo a aquellos que de repente están ensayando todavía, están probando, creían que les gustaba una cosa y no les gusta, porque tenemos que lograr hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, en ese ejercicio es que estos grupos trabajaron y es que tenemos como estas cuestiones para terminar de ajustar cómo se protege la trayectoria, es decir, cómo logramos que aquellos que quieren elegir y tienen muy claro para dónde van, tengan la mejor formación posible, pero aquellos que todavía están explorando o creían que les gustaba una cosa y cambiaban, no tengan costos en términos de la trayectoria educativa, porque salía carísimo elegir mal. Claro. Hay una cantidad de cambios que la nota que estamos tomando como referencia a la diaria detalla, tantos que no podemos abordarlos todos. Agrego que también se diversifica o aumenta lo que se define como opciones de salida específicas en el último año del liceo. Y me pregunto, porque estamos hablando mucho de bachillerato, ¿cómo podés resumir los cambios en estos sentidos para lo que antes conocíamos como ciclo básico, que es un momento fundamental, o era históricamente el vínculo con
la educación secundaria, el inicio de ese vínculo, y es en Uruguay un tramo, en términos de la trayectoria educativa, en el que hay mucha desvinculación del sistema. ¿Qué es lo nuevo ahí o qué va a ser lo nuevo ahí? A ver, la función, digamos, de la educación media es algo que se ha modificado mucho en las últimas décadas, ¿no? De una cosa que seleccionaba pasa a ser un derecho de todos los estudiantes y por lo tanto la política educativa debe dar cuenta de eso. Es un momento de la vida de los gurises donde tienen que conocer cómo piensan las diferentes ciencias para poder elegirlas. Yo nunca hubiera podido elegir robótica porque nunca tuve robótica. Entonces, para poder elegir algo, tenés que conocerla, tenés que saber cómo piensa, tenés que entender qué problemas mira. Y la función de secundaria sigue siendo eso, tener un primer acercamiento a estas cuestiones, terminar del desarrollo de las cuestiones de las habilidades matemáticas, de lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. Y ahí lo que se hace en educación básica se mantiene en media básica esta mirada en conjunto entre secundaria y UTU, con las particularidades que agrega UTU luego vinculado a lo técnico-tecnológico. Se vuelve a traer las disciplinas a la conversación, digamos, porque si lo que se supone es que yo tengo que aprender geografía, se llama geografía, no se llama cómo nos relacionamos los humanos con el espacio físico. Y eso básicamente es lo que nosotros hasta ahora hemos avanzado en la definición porque tiene que ver con esto de la elección de cargo. Hay otras cuestiones que no están en estas definiciones, no están por dos razones. Una es la conversación pública llega a los gurises y nosotros no queremos discutir, por ejemplo, reglamento del estudiante a esta altura del año, porque puede haber algún gurí, alguna familia que se confunda, que entienda que esto es para este año y esto es para el año que viene. Entonces, esas definiciones todavía siguen trabajándose. ¿Y van a estar cuándo? Y tienen que estar a fin de año porque tienen que ser parte de lo que vos sabés cuando empezás el curso del año que viene. O sea que en marzo eso, lo que sea, tiene que estar ya aplicándose en el trabajo concreto con el alumnado, digamos. Exacto. La promoción es también un aspecto central de lo que por lo menos hoy supimos se piensa hacer, y lo que surge de la nota es que todavía no está resuelto eso a nivel fino, ¿no? Sobre todo lo vinculado con lo que se define a veces como promoción automática. En algunos grados hay docentes que han planteado que es una mala señal que el estudiantado, digamos, cuando arranca el año sepa que la promoción está asegurada, o sea que va a pasar de año. Por más que no haya una definición todavía, ¿se puede hablar de un rumbo, de una orientación previa? Sí, a ver, acá es muy claro, digamos, que una de las dificultades que tenemos es que todavía tenemos esta cuestión de la repetición como un elemento del contrato didáctico, digamos, del acuerdo entre los adultos y los estudiantes. La repetición es un problema, hay mucha evidencia de que no genera los efectos que los docentes pretendemos. Es decir, cuando uno plantea a un guri que recurse algo, es para que aprenda aquello que no pudo aprender. Lo que demuestra el seguimiento de corte que se ha hecho en Uruguay y en el mundo es que esto no termina siendo así, y lo que termina afectando es la culminación de ciclos, que es uno de los desafíos de Uruguay. ¿Cómo se resolvió esto en la reforma curricular? Bueno, con la promoción automática. Y eso también está estudiado que es una mala solución, porque lo que sucede, o lo que otros países han visto, es que el docente se desresponsabiliza de lo que sucede con los gurises, porque como en realidad yo acá lo que puedo hacer es enseñarles, si ellos aprenden o no aprenden van a pasar igual. Entonces nosotros estamos trabajando en una lógica donde los apoyos, es decir, el más tiempo que implica recursar, se coloque antes, porque esta es la forma como Uruguay ha mejorado en las últimas décadas la promoción. Y en segundo lugar, de qué manera devolvemos la agencia, la capacidad de decidir a los colectivos docentes, sin que esto sea una forma de volver a tener problemas con la trayectoria educativa. Es decir, de qué manera el recursado sigue siendo una opción de las que hay en la conversación del año lectivo, de las clases, del acuerdo con los gurises y con las familias, pero de qué manera esta es una opción que es la última opción. ¿Qué cosas? Porque, a ver,
para recursar, yo tengo que haberle planteado mucha cosa antes a ese gurí. El tema es que efectivamente ese paquete, esa oferta exista, esas posibilidades, quiero decir, que se plantean antes. Es que ya tenemos como muchos ejemplos de que eso se puede hacer, de que eso se ha hecho y de que eso funciona. ¿Cuáles son concretamente esos ejemplos? Todo lo que ha hecho el programa Maestras Comunitarias en primaria, todo lo que han sido los espacios de tutorías o de acompañamientos en educación media. Es decir, hay un conjunto de cosas que cuando se activan bien, funcionan bien. Lo que hay que ir es ir atrás de eso a ver cómo están funcionando, si efectivamente están funcionando. Y después hay un conjunto de gurises que nosotros este año pasamos a tener información de qué es lo que pasa, de que por más que vos hagas todo eso no le encuentran sentido a lo que está pasando ahí en el centro, que fue lo que nos respondieron en el operativo Volví a tu Sueño. Es decir, salimos a buscar a todos los gurises, encontramos gurises que había que resolver cuestiones de juntar el gurí con la silla, pero después encontramos gurises que no podían ir porque estaban trabajando. Bueno, ahí hay vacancia de política, pero después encontramos otro que no es que estaban trabajando, es que te decían ¿para qué voy a ir? Entonces, bueno, ahí hay un tema que tiene que resolverse, no solo en lo programático, digamos, bueno, no vamos a hacer un programa a estos, ¿no?, poquitos que faltaron, sino que tiene que resolverse en cuál es el sentido de la media y cuáles son las propuestas que hace la educación media para esos gurises, porque esos gurises tienen que estudiar. Y de los que volvieron, de quienes volvieron, ya que mencionaste el ejemplo de estos esfuerzos por revincular, ¿qué datos hay con respecto a la adherencia? Es decir, ¿están yendo regularmente o también se detectan problemas por más que se haya dado en el medio de una revinculación? A ver, lo primero que quiero decir es, acá hubo una patriada de los equipos de territorio, de varios organismos, de MIDES, de INAU, del MEC, de ANEP, de docentes, pero además hubo otra patriada que fue la bienvenida a eso. Porque en lo que es educación primaria, digamos, ya hay cierta tradición en que vos ingresás cuando te podemos meter para adentro. Pero en media habías empezado el año y hay propuestas que no son semestrales, que habías empezado en marzo y un grupo que venía trabajando de marzo y nosotros revinculamos en julio. Entonces, esto implicó un esfuerzo de docentes, adscriptos, direcciones, inspecciones, porque revincularse también es un proceso como lo es desvincularse. Y esto implica que ese gurí volvió, pero a qué volvía implica que al otro día no iba, entonces había que volver a llamar. Y entran en lo que es además una cuestión que es bastante habitual, que es el sistema de protección de trayectoria, pero sí nos exigió a los centros educativos, a las propuestas que hacían los docentes, a los acompañamientos, un esfuerzo porque ese gurí entraba a mitad de un año lectivo. Entonces, los reportes que tenemos es que efectivamente lo que se esperaba, digamos, desvincularse te va llevando un tiempo, no es que te desvincules de un día para el otro, revincularse también se lleva un tiempo. Lo que estamos viendo ahora es la publicación del informe que hicieron los equipos con esta información, que es la primera vez que se colectó de por qué los gurises no estaban, para ver qué cosas tenemos que cambiar de las propuestas y de la política para que la política educativa abrigue a todos esos gurises. Pero hay, no sé, un número, una cifra, un porcentaje que te permita decir, mirá, de toda la gente, las y los estudiantes que volvieron, este porcentaje o esta cantidad está asistiendo regularmente y esta otra parte no. ¿Ese número lo tienen? Ese número está, yo no lo tengo ahora como para comentarlo. Lo que sí está también, y ese sí lo tengo para comentar, es que nosotros en educación media, en lo que es séptimo y octavo, tenemos muy poca desvinculación, menos del 5%, andan el 2-3%, pero cuando empezamos a avanzar en la trayectoria de la media, llegamos a tener un 10% de desvinculación entre año y año. Es decir, gurises que arrancan el año, se van cayendo y que una parte importante de esos gurises no vuelven al año siguiente. Eso empieza a pasar en lo que antes era tercero de liceo, más o menos. Exactamente. En tercero, lo que es primero de media superior y segundo de media superior es un escalón tercero, importante. cuarto y quinto, digamos. Exacto. Pasando a la cuestión presupuestal, porque no podemos cerrar la entrevista sin mencionar eso. Simplificando, ANEP en su mensaje presupuestal pidió unos 600 millones de dólares para el quinquenio y obtuvo, si hay alguna imprecisión nos corregirás, cerca de la
la tercera parte si nos guiamos por el texto del proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, el proyecto de ley de presupuesto justamente. Es una jornada esta, y lo será también la de mañana, de discusión en torno a reasignaciones, y en ese campo en el que el gobierno habla de una cifra de cerca de 500 millones de pesos que pueden ir hacia distintas organizaciones públicas y priorizando la educación, se habla de la UDELAR, se habla de la UTEC y no se menciona casi reasignaciones para ANEP. ¿Qué expectativas tenés? A ver, yo creo que cada vez que se discute el presupuesto hay que traer como algunas cuestiones que me parece que son importantes para colocar en la conversación. La primera es, en el presupuesto se definen prioridades, y define prioridades el gobierno, pero también el Parlamento complementa. Nosotros estábamos en un escenario que es muy restrictivo, es decir, el gobierno se encontró con que había 1.200 millones de dólares más de déficit de lo que se había dicho, y en este escenario que era tan restrictivo, se optó, o en el caso de la ANEP fue como muy claro, por tomar como línea de base el presupuesto del año anterior, que fue un presupuesto alto para ANEP, es decir, el presupuesto de ANEP hizo una panza, digamos, en los últimos 5 años, se recortó al principio y al final volvió al mismo nivel que al inicio del gobierno. Entonces, nosotros salimos, digamos, tenemos una línea de base que es importante. A veces estas cosas pasan por abajo del radar de la conversación, y después ANEP tiene, de esos 140 millones de dólares que había para distribuir en la propuesta del Ejecutivo, ANEP entró con 40 millones de dólares en el mensaje del Ejecutivo. Es decir, a la ANEP le fue bien en cualquiera de los dos mensajes. En el mensaje que presenta la Administración, que está formulado sobre la base de lo que son los compromisos y las necesidades de la política educativa para alcanzar además el 6% del producto, pero en el mensaje del Ejecutivo también nos va bien. Es decir, es el de los organismos que con más incremental ingresó con más incremental porque ingresaron los compromisos, digamos, los bonos de inicio de clase, las becas para el apoyo a la educación media, la alimentación para media básica. Es decir, en marzo del año que viene Uruguay va a estar duplicando la cantidad de gurises que almuerzan en centros educativos, y esto tiene que ver con que esos centros puedan tener luego extensión del tiempo pedagógico. Vamos a llegar a 40.000 de unos 134.000. Lo que está sucediendo es que en diputados están conversando, nosotros andamos atrás de varios pesos a ver si podemos resolver algunas cuestiones de infraestructura que necesitamos, lugares donde se movió la población, lugares donde está faltando infraestructura para cursar educación media. Estamos atrás de un conjunto de recursos que tienen que ver básicamente con la extensión del tiempo pedagógico y las horas docentes que eso implica, y con otra cosa que es muy importante y que también tiene mucho acuerdo del sistema político y de la ciudadanía, que es los cursos terciarios de UTU en el interior. Comentábamos antes de empezar la entrevista, bueno, en Chuy hay un polo de terciario, no hay otra cosa para hacer en Chuy en materia de educación terciaria o educación superior, y Uruguay juega mucho en generalizar el acceso a la educación superior. La UTU es un actor clave en eso, tiene presencia en todo el país, tiene propuestas que tienen mucha demanda, además tenemos lista de espera, así que apostamos a que esto que se ha priorizado, que yo creo que indica que tanto el Ejecutivo como el Parlamento como la ciudadanía entiende que la educación es prioritaria por la universalización de 3, por la extensión del tiempo, por lo terciario en el interior, por los apoyos económicos. Bueno, esperemos que aparezca algún pesito más en esta primera discusión presupuestal. Y si no, yo soy optimista de que van a seguir apareciendo pesitos en las rendiciones de cuentas a la medida que cumplamos con lo que estamos planteando. Enumeraste una cantidad de objetivos dependientes de eventuales reasignaciones, centros educativos en el interior, por ejemplo, algunos desafíos en términos de infraestructura, mencionaste ejemplos de UTU. ¿Hay una estimación de cuánto precisaría ANEP para poder cumplir con esas demandas? ¿Cuál es la cifra? No, a ver, nosotros lo que estimamos fue lo que presentamos. Ustedes pidieron 3 veces más de lo que otorga el proyecto de ley. Lo que nos otorgan en el quinquenio. Eso es el ejercicio que hizo la ANEP para la construcción del presupuesto sobre la base de los objetivos de política educativa, que son estas 3 o 4 cosas que dice el presidente, las cuales todos estamos de acuerdo, digamos.
que estén todos los de 3 adentro, que estén más tiempo, que por lo tanto haya alimentación para poder estar más tiempo y que haya más gurises en educación terciaria y universitaria. Esperemos que de la discusión parlamentaria venga algún pesito más, porque efectivamente el ejercicio que hizo ANEP no fue un ejercicio de pedir por pedir, fue un ejercicio de, bueno, ¿qué necesitamos para que esto pase? Todos somos muy conscientes de que no vamos a tener este año todo lo que estamos pidiendo, entonces cuando termine la discusión presupuestal haremos el ejercicio de qué es lo que hay que ralentizar, qué es lo que queda muy comprometido, qué es lo que hay que hacer de otra manera para poder cumplir con cuestiones que son muy claras, que más días, más tiempo, más alimentación y más apoyos a los gurises. Esta realidad presupuestal o lo que expresa el proyecto de ley genera mucha disconformidad en gremios estudiantiles, por ejemplo. Ayer hubo noticia de 6 ocupaciones de liceos, 5 en Montevideo, 1 en Las Piedras, departamento de Canelones, en 2 centros de formación en educación, ¿no? A nivel del Instituto de Profesores Artigas y también de Magisterio o de un instituto normal, y además en una UTU. En paralelo hay documentos de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza que hablan de una caída de la participación de la inversión educativa en el Producto Interno Bruto de cerca de 0,4%. El diputado colorado Felipe Schipani habla de una caída de 0,2%, de 4,4 a 4,2, inversión educativa versus PBI al final de este periodo. Y en el caso del oficialismo se habla de estabilidad. O sea, en el mejor de los casos, de estancamiento siempre en relación al PBI, porque recursos sí va a haber más, pero estamos hablando de esa ecuación, ¿no? ¿Qué siente alguien que ha militado esto de 6% del PBI para educación durante tanto tiempo como vos, cuando siendo gobierno ahora hay que hacerse cargo de estos números? Bueno, a ver, yo creo que tenemos, por un lado, el objetivo de que aumente la inversión en educación, y yo creo que eso es razonable, y es razonable que cuando se discute presupuesto esto esté arriba de la mesa, pero estamos en un escenario donde dejaron la caja toda rota. Entonces, efectivamente, un inicio de gobierno que está muy acotado en términos de lo que podemos comprometer. Yo soy de los que son optimistas, es decir, para mí, en la medida que ordenemos esto que quedó y que lo que priorice la política educativa sea el recibo de la ciudadanía y por lo tanto de los políticos que la representan, vamos efectivamente a aumentar el presupuesto, pero además hay una cuestión que hay que comparar hacia atrás, es decir, los únicos gobiernos que aumentaron el presupuesto educativo sustantivamente en las últimas 3 décadas son las administraciones de Tabaré Vázquez, de José Mujica y de Tabaré Vázquez. Creo que en este escenario nosotros tenemos un incremental que nos permite abordar algunos de los desafíos y tenemos que seguir trabajando para que la inversión en educación siga mejorando. Hoy el objetivo es el 6, pero esto viene de cuando el objetivo era el 4,5, es decir, porque Uruguay estuvo muchos años por abajo de lo que se recomendaba que se invirtiera. ¿Y no hay riesgo de que termine este periodo por debajo del 4,5? Porque unas proyecciones hablan de 4,2%. Yo creo que no, que eso es un ejercicio como muy bueno para la discusión, pero muy poco real en términos de cómo vamos a terminar. Yo creo que vamos a terminar bastante arriba, porque lo que ha sucedido en diversas administraciones es que las rendiciones de cuenta además hay incrementales. Para cerrar, no quiero dejar de lado 2 consultas en el mismo sentido de la audiencia, por ejemplo, una de Carla del Cordón. Son consultas docentes en este caso, van a un tema muy específico. Vamos a las preguntas docentes. Exactamente, es una cosa, me parece muy, muy interesante siempre hacer el ejercicio de ir bichando los mensajes que llegan cuando tienen que ver con las temáticas, y en este caso Carla pregunta, capaz que lo esbozaste antes, pero por las dudas, ¿qué va a pasar con la UHDD, o sea, unidades horarias de desempeño docentes en formación docente para la elección de horas? Dice, esto trae muchos problemas para completar los cargos. ¿Hay algún anuncio especial o algún apunte que puedas hacer? Sí, eso trae muchos problemas para completar los cargos y nos trae un déficit de 900 millones de pesos. O sea, trae las dos cosas. Ahí
se trabajó por parte del CFE, se acordó además con la Asamblea Técnico Docente y con el sindicato de los docentes de formación en educación, un ajuste a lo que era el artículo 87 del Estatuto del Funcionario Docente, que era lo que generaba este problema. Que básicamente lo que generaba era, había que elegir horas hasta completar cargos, y el cargo era de 10, de 20, y eso generaba una tijera de picos en los que no llegaban a 10, que elegían, pero después no podían completar las 10 horas, entonces se caían estas horas. Entonces eso generó problemas para cubrir los grupos, pero además generó una cuestión que en términos de la distribución del trabajo docente fue mala, que es que los docentes para completar el cargo agarraban cosas que capaz que no, tomaban horas de cosas que capaz que no eran las que más trabajaban. Eso ya se resolvió. Hay que resolver ahora los temas del déficit. Nos dejaron una reforma curricular que produce un déficit incremental, digamos. Al día de hoy estamos en 900 millones de pesos, el año que viene vamos a estar en 1.200 millones de pesos. Es inviable la formación en educación con ese nivel de déficit presupuestal. Gracias, Pablo, por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes.